El mes pasado nos centrábamos en la importancia de la visión, tanto en mayores como en pequeños. Hoy vamos a hablar de la audición, de la importancia que tiene también este apartado. Así que, como siempre, nos acompaña Álvaro, así que un saludo como siempre. Bueno, la importancia de la audición. ¿Por qué es importante vivir bien y por qué también tenemos que tener en cuenta, bueno, hacernos una serie de revisiones? ¿Qué importancia tiene, incluso en comparación con la visión? Bueno, lo primero, como todos los meses os decimos, encantado de recibiros, estar con vosotros e intentar, vislumbrar un poco, darle alguna idea a los espectadores de cómo cuidarse la visión, en este caso la audición. A ver, para nosotros el tema de la audición es un tema súper importante. Creo que no le damos importancia a toda la que debiera a nivel general. Siempre tenemos muchos conflictos un poco sociales con el tema del cuidado auditivo y es súper importante. ¿Por qué? Porque la audición no solamente es oír, es algo que tenemos que quitarnos de la idea. Hay mucho más detrás del proceso de auditivo y consiste en escuchar, en entender, en relacionarte, en tener un ámbito de calidad de vida mayor del que podemos tener, y eso es importante. Y luego ya si hablamos en otros ámbitos a nivel cognitivo, es súper importante que el paciente, que la persona tenga una muy buena audición para desarrollar su sistema de lenguaje, sus capacidades verbales, y ya no hablamos si estamos con personas mayores donde hay otro tipo de problemas como puede ser memoria, atención, que a lo largo de esta entrevista o de esta conversación que tenemos como amigos, pues seguramente lo vayamos desentallando. Bueno, comentábamos ahora un poquito esas diferencias que existen entre los problemas de audición que tienen los más pequeños de la casa, pero también la gente mayor. Un poco, ¿de qué manera les afecta, diferentes maneras les afecta a unos y a otros? A niños y adultos, pues hay cosas que son comunes. Por ejemplo, el aislamiento. Es una pena, yo he ido muchas veces a residencias de ancianos a visitar a mis pacientes, a hacerles una revisión y encontrarte a una persona arrinconada en un lado del salón porque no es capaz de mantener una conversación con el resto de residentes de la residencia, o en un domicilio te puede pasar igual, y eso mismo puede ocurrir con un niño. Niños que les cuesta más relacionarse porque evidentemente en una situación donde puede haber más ruido, donde tienes que mantener un poco más la atención, pues te cuesta, y entonces los niños tienden a separarse, con lo cual el aislamiento puede ser un factor común. Pero luego sí que es verdad que hay diferencias. Lo primero que tenemos que pensar que un niño lo que tiene es un desarrollo, y en ese desarrollo es importante, decías, la visión, pues muy importante, porque el 80% de la información que recibe nuestro cerebro empieza por la visión. Pero en un niño la discriminación verbal, el reconocimiento de palabras, el desarrollo del lenguaje, la atención, pues todo eso nos hace que tenemos que tener mucho cuidado. Imagínate un niño que tenga su déficit auditivo y los hay, la cantidad de problemas que le puede generar una clase, desde seguir bien o mal las directrices que marca el profesor. En un adulto, imagínate una persona de mediana edad con problemas auditivos que tenga que estar en un ámbito laboral donde tiene que hacer una videoconferencia y no oye bien al compañero que tiene a 3.000 kilómetros de distancia, pues también genera muchos problemas. O están en las reuniones habitualmente que le puede generar esas dificultades de seguir en la reunión de forma acompasada. Y desgraciadamente esto lo estamos viendo cada vez más. Yo tengo pacientes que me dicen, es que claro, el problema auditivo es un problema de viejos, vamos a generalizar, que no es una palabra que a mí me guste, es un problema de mayores. No es verdad. Cada vez más hay problemas auditivos en pacientes más jóvenes, y en alguna ocasión lo hemos hablado y se está diciendo que un 50% más o menos de nuestros jóvenes, cuando tengan 50 años, van a tener problemas auditivos, y es un número enorme. ¿Y por qué? Pues porque no estamos teniendo consideración cuidado auditivo. Si nos centramos en personas mayores, en personas de más edad, pues evidentemente lo que decíamos, me encuentro muchas veces pacientes y de hecho les mandaste ejercicios de falta de concentración, falta de atención. Lo que decíamos, estás en la mesa comiendo y la persona no te escucha, no te entiende, o directamente se dedica a comer y ya no te trata de prestar ni atención. Entonces la atención es fundamental. Luego la audición está muy relacionada con problemas de memoria. Hay que pensar que personas ya más mayores tienen su capacidad cognitiva más disminuida. Por tanto, eso genera ese tipo de dificultades. Si te estoy oyendo, no soy capaz de memorizar. Si memorizo, no te entiendo. O sea que hay que tener mucho cuidado. No solamente es no oigo, para lo que hay que oír. Comentario típico que muchas veces tenemos que escuchar en nuestros centros. En nuestro centro auditivo lo escuchamos con mucha frecuencia y hasta que realmente se dan cuenta
que hablamos de calidad de vida, de mantener unas condiciones con familiares, con amigos, con compañeros, que nos permita estar mucho más a gusto con ellos y con nosotros mismos. Hablaremos ahora un poco de una vez que ya, digamos, se tiene una condición auditiva, pero yo creo que a los espectadores también les va a interesar conocer un poco cómo prevenir o cómo, digamos, llevar un seguimiento de la posibilidad de tener alguna condición auditiva de algún tipo. Vale, normalmente cuando hablamos de niños es difícil encontrarte hoy día un niño que no esté ya en manos de un profesional de la audición, como puede ser un otorrino, porque afortunadamente nuestro sistema de la salud, desde que nacemos, tenemos un control auditivo. De hecho, una de las primeras pruebas que hacemos cuando un niño nace es un control, una prueba para ver si ese niño puede tener problemas o no. Ya en más adultos es diferente, con lo cual nosotros desde nuestro centro lo que siempre recomendamos es pacientes mayores de 55 años, revisiones de forma anual. Igual que hacemos una revisión visual, es importante revisarnos en los oídos. Sé que cuesta, pero es importantísimo porque a partir de 55 años empiezan a producirse problemas en nuestros oídos que nos da pie a tener más dificultades auditivas. Por tanto, hay que ver si eso que nos está pasando es natural o no lo es. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, pues la única forma es a través de ciertas pruebas y ciertos exámenes que desde un centro especializado como lo hacemos nosotros y hacemos un montón de pruebas, sabemos si eso es natural o no es natural. Si es natural, pues no pasa nada. Estamos dentro de una presbiacusia, otro tipo de problemas que decimos que, bueno, que no hay que darle más importancia, pero si no es natural hay que intentar intervenir lo antes posible. Decíamos el mes pasado la prevención a nivel visual, a nivel auditivo es más todavía, porque un paciente demostrado que tiene una pérdida auditiva ya importante, pasado 3 o 4 años, puede llegar a perder hasta un 30 o 40% de entendimiento. Y aquí no es una cuestión de yo oigo, yo qué sé, el timbre, no, es una cuestión de entender a la persona que tengo al lado. Y si eso lo estamos perdiendo, ya no se recupera, porque son procesos internos que la única manera de mantenerlos es a través de una estimulación correcta. Y para eso es venir a revisión, ver y buscar una solución si hiciera falta. Y si no hace falta, tenemos que ser lo suficientemente responsables, la persona que tienes delante, y que tienes que tener la confianza suficiente para decirte, no es el momento, tranquilo, estás dentro de los parámetros normales, vamos a esperar que en este caso no te va a ayudar más de lo que tiene que ayudarte porque estás dentro de una situación natural y normal. Bueno, lo comentábamos también el mes pasado, lo he recordado, la importancia de esa prevención de las revisiones anuales. Bueno, por lo que sea, a lo mejor un paciente viene, se hace una revisión y pues tiene un principio de una condición auditiva, comienza a escuchar menos. Un poco cómo esa detección temprana, qué importancia tiene y también un poco cómo atajarla, cuáles son las primeras actuaciones que tiene que tomar el paciente. Mira, lo curioso es que muchas veces el propio paciente no es consciente de esa situación. ¿Por qué? Porque, bueno, nos adaptamos. Entonces, el paciente muchas veces se adapta a esa situación y, bueno, pues pongo la televisión un poco más alta, contesto muchas veces qué me has dicho. Entonces, digamos que hay mucha capacidad en el ser humano para adaptarse a las condicionantes que tenemos. Entonces, ¿quién se da cuenta? Normalmente nos damos cuenta los familiares. Los familiares somos los primeros que nos damos cuenta que empieza a haber un problema auditivo. Porque la televisión, como te decía, la pones más altas. Porque estás en casa y te está contestando muchas veces qué o no te entiendo. O le estás hablando de una cosa y sale por otra. Entonces, al final, muchas veces son los pacientes, no los que vienen ellos, sino que vienen de la mano del familiar más cercano, que es al final quien lo está viendo y que lo está sufriendo. Porque en definitiva es así. Entonces, vienen de la mano de ellos y lo que hay idea es hacer una revisión y valorar si puede haber un problema o no. Y te decía, cuanto antes detectemos ese problema, mucho mejor para que la intervención sea lo más satisfactoria posible. En el momento que el entendimiento está alterado, a pesar de poner la mejor solución que podamos encontrar, muchas veces no encontramos los mejores resultados. Entonces hay que ser conscientes que cuando tenemos un paciente con unas condiciones determinadas hay que actuar pronto. ¿Y actuar pronto qué significa? Pues mejorar su audición. Y desgraciadamente, y hay que decirlo así, no se mejora si no se utilizan audífonos, ¿vale? A nivel auditivo no hay nada milagroso, no hay pastillas que sean milagrosos. Cuando hay un problema auditivo, la única solución son los audífonos. Ventaja que en el mercado hoy día hay tanta competencia y hay tantas posibilidades que los audífonos son muy diversos, desde muy pequeñitos a más grandes, a posibilidades de conectarte con el móvil, conectarte con el dispositivo que tienes en casa para hacer la videoconferencia que hablamos antes a 3.000 kilómetros de distancia. Hay tantas posibilidades que la ventaja que hoy día la tecnología está avanzando mucho
y el inconveniente de llevar un dispositivo, en este caso una prótesis auditiva, debemos de eliminar ese tabú, esa situación social que nos implica en no poder tener una calidad de vida mayor de la que tenemos ahora. ¿Y qué facilita la tecnología? Esto también te lo quería preguntar un poco para aquellas personas que sufren estas dolencias auditivas, que ahora comentaremos un poco cuáles son las más comunes, cuáles son los que se pueden encontrar más habitualmente en los clientes que vienen aquí a Segovisión. Pero vamos a centrarnos un poco en eso, en qué ha permitido la tecnología, que me imagino que además en estos años ha avanzado muchísimo, en qué han mejorado los audífonos y qué beneficios al final le da al cliente. Básicamente, a ver, lo primero que tenemos que pensar que cuando se hace un desarrollo de un audífono, de un procesador, porque al final son pequeños ordenadores, lo que se busca es el entendimiento. Todas las grandes multinacionales, los que están desarrollándose, es para que el paciente entienda mejor. No es una cuestión de oír más, es una cuestión de entender mejor. Y ese es un matiz importante, porque yo me he encontrado algún paciente que me dice, bueno, me pones un amplificador, me pones un altavoz. Perdón, esto no es cuestión de poner un altavoz, porque lo único que estamos haciendo es dañar más el oído. Es un dispositivo que permite entender mejor y para eso tenemos que hacer un estudio y ese dispositivo configurarle para la persona en concreta. No es igual Mario que Álvaro. Entonces Álvaro podrá llevar una solución y Álvaro podrá llevar otra. O la misma, pero alterada con las condiciones que Álvaro o Mario tengan. Entonces es importante eso. Con lo cual la tecnología nos ayuda a personalizar, a que el paciente tenga mejor capacidad para entender, que es lo más importante. Y luego, como te decía, hay dispositivos que te permiten hablar por teléfono, escuchar WhatsApp, ver vídeos en YouTube, te permite ver la televisión directamente. Imagínate, estás en casa, estamos los dos juntos, estamos viendo la televisión, yo por mi problema auditivo la televisión no la puedo oír bien, pero en cambio hablo bien contigo. Pues hay dispositivos que te permite oír directamente la televisión a la vez que estoy hablando contigo. Me permite subir y bajar el volumen. Tengo tantas posibilidades hoy día que es difícil encontrar un paciente que no sea capaz de adaptarse a una solución y una prótesis auditiva. Hoy día es muy fácil porque la tecnología lo hace cada vez más fácil. No solamente por prestaciones, también por tamaños. Los audífonos hace mucho tiempo eran muy grandes, cada vez se está disminuyendo más y la capacidad de procesamiento del audífono es mucho más rápido, con lo cual detecta mucho mejor los ruidos, focaliza mucho mejor de dónde viene la fuente de sonido. Hay pacientes que solo tienen oído útil y el otro lo mantienen bien. Pues incluso para estos pacientes hay soluciones, donde uno oído no lo utilizamos y utilizamos la posibilidad de oír por los dos con el audífono adaptado. O sea, te sorprendería mucho las posibilidades que hay y por eso yo creo que cualquier paciente que pueda tener la mínima posibilidad o el mismo problema auditivo y que el familiar lo haya visto, tiene que venir a vernos, que seguro encontramos una solución para ellos. Vamos, ¿qué excusa no van a tener para ponérselos? Es que además eso siempre suele pasar de no me los quiero poner porque eso es para gente mayor, pero pruébalos, intenta ver si te sirven. Prueba todos los que te convengan. Muchos pacientes nos vienen y nos dicen, pero voy a tener interferencias con el móvil. Eso es de antiguamente maricastaña. Eso no existe. Ya no hay posibilidades de que un audífono te pueda dar interferencias. Los audífonos no pitan, no hacen ruidos. Y la persona que sale a la calle y tiene un problema con el audífono porque los ruidos le molestan mucho, es que el problema no es suyo. El problema es del profesional que no ha hecho bien su trabajo. Y yo eso siempre lo digo. Cualquier paciente que no está a gusto conmigo es porque yo no estoy haciendo mi trabajo bien. Porque los audífonos hoy día generan una cantidad de posibilidades que es difícil encontrar un paciente que no se adapte bien a los audífonos. Bueno, lo comentábamos antes, esas dolencias, esos problemas que puede tener la gente, ¿cuáles son los más habituales, los que se pueden dar en el común, digamos, de la gente que puede? Bueno, lo más normal es que encontrarte pacientes ya con cierta edad, con lo cual ese tipo de pacientes pues tienen unas condiciones que, imagínate, pues han trabajado con mucho ruido, tienen antecedentes familiares, medicaciones que están tomando, pues ese tipo de pacientes, pues bueno, pues tienen muchas dificultades, pues eso, de mantener una conversación. Es que no quiero entrar en detalles o entrar en conceptos técnicos, pero sí que es cierto que ese tipo de pacientes ya con cierta edad pues pueden tener más dificultades. Luego hay pacientes que se les adelanta un poquito lo que es la pérdida auditiva, igual relacionado más bien con el tema del ruido, con el tema de su entorno. Entonces, ese tipo de pacientes muchas veces vienen con problemas muy grandes de entendimiento e incluso con un punto que no hemos hablado, que son los acúfenos o tinnitus, ruidos internos dentro del oído, que hace también muy molesto, que algún paciente incluso tiene que acudir a terapias, incluso psicológicas, porque afecta mucho lo que es su estado de ánimo y su situación psicológica. Entonces, normalmente las situaciones que podemos encontrar con un paciente son muy diversas. Lo que está claro es un poco lo que comentábamos, Mario. Al final, cada paciente es único y cada paciente tiene que tener unas condiciones diferentes. Y no podemos decir, todos los pacientes tienen que llevar una solución única o una solución determinada. Y no todos los pacientes tienen la misma dolencia. Entonces, para eso están las pruebas. Nosotros, cuando viene un paciente nuevo,
tardamos más de 1 hora y media en hacer una revisión completa. Entonces, ¿por qué? Porque nos dedicamos mucho tiempo a ver de dónde está el problema y qué es lo que le está pasando. Si es una pérdida de un tipo, pérdida de otro, si se debe a medicación, si se debe a, imagínate, incluso hay artrosis que puede afectar al oído. Hay tantas cosas que no quiero entrar mucho en detalle porque vamos a aburrir a los espectadores, pero hay tantas cosas que hay que evaluar que lo que nos hace es diferenciar la persona que tenemos delante por edad, por condiciones, por entorno. Y no somos todos iguales, ¿verdad? Es importantísimo tener en cuenta que esto no consiste en un esquema y vamos todos por el mismo camino, sino consiste en saber discriminar qué paciente tenemos, qué está ocurriendo y cómo buscar la solución. Yo creo que eso también los espectadores lo van a agradecer, más que nada por, digamos, ese grado de personalización y de que cada persona es un caso, que no todos vamos por el mismo camino. Y ahí también me gustaría preguntarte, Álvaro, ¿qué importancia tiene, digamos, la educación auditiva, el conocer por qué escucho mal o por qué podría escuchar mal? ¿Qué importancia tiene de cara a la persona? Bueno, pues mira, lo primero que tenemos que saber es lo que te decía antes. Un alto porcentaje de personas jóvenes van a tener problemas cuando llegan a los 50 años y eso se debe a que están expuestos a ruidos muy intensos. Por tanto, la prevención es fundamental. No podemos estar expuestos constantemente a volúmenes muy altos, imagínate con auriculares o han pasado las fiestas de los pueblos y estar siempre al lado del típico subwoofer, porque lo único que va a generar problemas, desde acúfenos, pérdidas auditivas, caída en agudos, o sea, increíble la cantidad de problemas que puede generar, que al final conlleva lo que hablábamos antes, una falta de capacidad para relacionarte y de entendimiento importante. Entonces, sobre todo la prevención, los cuidados, intentar evitar, incluso en un momento dado, la exposición a ruidos, pero también cuidado con la humedad de los oídos. Durante el verano, mira, afortunadamente nosotros estamos adaptando muchos tapones de baño porque cada vez más los pacientes son conscientes de que la humedad hay que tener cuidado, las otitis, las infecciones, cualquier problema que haya a nivel auditivo tenemos que acudir a un profesional, en este caso un médico, o bien al médico de atención primaria o ya al otorrino. Y también ver si los problemas que pueda tener simplemente se puedan deber por un simple tapón de cera. Aquí siempre hay que decir, y yo siempre me gusta decirlo, una pequeña anécdota, los oídos se limpian con los codos. Es decir, no se limpian. Los oídos nunca hay que introducirse bastoncillos, no hay que introducirse horquillas, nada. Los oídos no se tocan, los oídos se limpian solos. Y si hay un tapón, tenemos que acudir al médico o al profesional sanitario correspondiente. Entonces, son pequeños detalles que si no los tenemos en cuenta puede generarnos grandes problemas. Entonces, cuidado, prevenir y sobre todo a la hora de mantener nuestros oídos en perfectas condiciones, una buena higiene, una buena limpieza, pero ya digo, sin tocarnos más allá de lo que tenemos que tocarnos en los oídos. Ahí me imagino que también tiene bastante importancia en los más pequeños, los padres, la familia, los más mayores también, por supuesto, la familia, pero ¿cuál es el rol, el papel que tiene el entorno de la persona que tiene estos problemas? Bueno, pues al final, cuando tienes un paciente y el paciente es pequeño, los padres son fundamentales para que el desarrollo de ese niño sea correcto, como te puede pasar a nivel visual. Entonces, los padres tienen un rol muy importante, está claro, indudablemente, y sobre todo detectar dónde está el problema y buscarle solución lo antes posible. Entonces, ahí está lo que es el papel fundamental del padre, es la detección y sobre todo que luego las terapias o ejercicios que tenemos que hacer se hagan de la mejor manera posible. Pues yo creo que con eso un poco es lo importante que al final tenemos que tener en cuenta con el tema del oído, es la prevención, es decir, esas revisiones periódicas, esas revisiones anuales. Por supuesto también dejarnos apoyar por nuestro entorno y no cerrarnos las puertas a utilizar la tecnología, los audífonos, que y al final sobre todo, Mario, perdona, es decir lo que comentamos al principio de la conversación, y es que la audición es fundamental, no solamente para oír, sino para tener una calidad de vida importante, porque, aunque no lo creamos, nos genera muchas dificultades, muchos problemas que nos afectan en el día a día, tanto a nivel social, como a nivel laboral, como a nivel familiar y también a nivel incluso propio. Entonces, el oído no podemos tomarle a la ligera. De verdad, es fundamental tener un cuidado importante a nivel auditivo. Pues yo creo que mejor que como lo ha dicho Álvaro no lo puede decir nadie, así que como siempre muchísimas gracias, Álvaro. Gracias a vosotros, Mario. Volveremos el próximo mes con más información aquí de la mano de Álvaro en Segovisión.